Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión nuevamente vamos a platicar un tema que es importante porque la obligación está a punto de cumplirse, que es el tema de participación de los trabajadores en las utilidades, problemáticas y soluciones. Para platicar de este tema me acompaña Asael Apolinar Buenos días, José Luis. Buenos días, Zoe. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este webinar. y Zoe Gómez. Hola, muy buen día a todos. José Luis, Asa, un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Pues les agradecemos mucho el que nos acompañen esta mañana. Sabemos que muchos están preocupados por los boletos de Luis Miguel. Ahí en el chat ojalá nos puedan compartir qué número tienen. Aquí la verdad es que no nos fue muy bien al apuntalar los boletos, nos tardamos, a algunos les fue mejor que a otros, pero bueno, ojalá nos compartan durante este webinar. Pero en lo que llega a su número para la compra, creo que es importante empezar a platicar de estos temas de PTU, ¿no? Problemáticas y soluciones. Y para estos efectos, Zoe, creo que es importante, para entender cuáles son las problemáticas y cuáles son las soluciones, es repasar cómo se calcula la PTU. Sí, bueno, creo que hay que iniciar por recordar que esto es un derecho constitucional y son de los temas que la Secretaría vigila profundamente, porque además a partir de la reforma se ha hecho gran tema la PTU. De ahí que se derivaron las reglas y bueno, la ruta es, estamos hoy, y lo dijiste al inicio, en el mes de pago. La obligación fiscal está venciendo ya en estos días. Ojo, no es en mayo, no es en junio, porque algunos decían, es que la puedo pagar hasta junio. Depende de los 60 días naturales a partir de tu declaración anual como persona moral. Si la presentaste el 2 de mayo, que fue el último diferimiento porque caía lunes. 2 de abril. El 2 de abril, perdóname, sí se te brinca, pero tomemos en cuenta que en términos naturales es el mes de mayo en el que se paga y ojo, no dejemos de ver justamente la fecha en la que presentamos la declaración, ¿no? Ahora, proviene de una utilidad, ¿no? Y creo que ahí vale la pena iniciar, Asa, qué es la utilidad y cuál es esa utilidad fiscal, ¿no? Sí, y aquí es donde está el primer eslabón de toda esta cadena que es la PTU. Porque si una empresa no genera utilidad fiscal, no está obligada a hacer el pago de la PTU. Tiene que generar utilidad fiscal para estar en primera instancia obligada a pagar la PTU. Es decir, que si genera pérdida fiscal, en consecuencia no está obligada a generar la PTU. Uno de los temas, de las problemáticas que más frecuentemente encontramos en esta primera fase, es que las empresas asumen que lo mismo que te da de utilidad fiscal, que es ingresos menos deducciones, automáticamente esa es la base para la PTU y no es del todo correcto. Hay dos temas fundamentales que observar. Uno, hay ciertas deducciones que sí se pueden tomar para PTU que no se toman para el impuesto sobre la renta. Básicamente son aquellos ingresos que fueron exentos para el trabajador. Recordemos que para efectos del impuesto a la renta tenemos una limitante en su deducción. Esta limitante no aplica para determinar la PTU. Otro de los temas importantes es que la ley del ISR nos permite disminuir de la PTU, perdón, de la utilidad fiscal, la PTU pagada en años anteriores. En este caso, eso no lo podemos disminuir de la base de PTU. Y finalmente, si una empresa tuvo pérdidas fiscales en ejercicios anteriores, pues esas pérdidas fiscales, si bien para efectos del impuesto a la renta se pueden amortizar y disminuir la base fiscal, para efectos de la PTU no aplica. Entonces es bien importante que las empresas observen estos tres temas al momento de determinar esta utilidad fiscal que va a ser la base a la cual se le aplica el 10% para determinar este primer referente de la PTU. Entonces, bajo lo que tú dices, una empresa puede tener utilidad fiscal, pero puede ser que no le dé base para PTU porque tiene deducciones mayores en PTU, como los de los ingresos exentos. Exactamente, de trabajadores. Que normalmente, tienes que estar en una línea muy delgada para que esos deducibles te voltearan hacia una base negativa para PTU que no era base para PTU, pero sí es importante que lo consideren, porque en empresas que tienen alto nivel de empleados, pues sí son montos que en nuestra experiencia han sido significativos. Y también lo que dirías es, puedo tener pérdida fiscal,
basado en que disminuye una PTU, pero a su vez como esta PTU no es disminuible para la base de PTU, entonces pudiera tener sí base para PTU, aun y cuando tenga pérdida fiscal. Así es. Ok, bueno, entendiendo esto, ¿cómo sería el reparto, Zoe? Justamente partiendo de la base que lo que compartes es la riqueza, tenemos una primera separación. Es decir, en dos mitades iguales separas la PTU, separas el 50% de esa utilidad y la vas a repartir en función al número de días laborados. Y aquí es importante identificar si tienes colaboradores eventuales o no. Si tienes colaboradores eventuales, esos a partir del día 61 ya son elegibles para el reparto de utilidades. Si no, no lo son. Cuidado si no tienes trabajadores eventuales, pero trabajaron menos de los 60 días, son elegibles. Eso es importante porque muchas veces los descartan por default, ¿no? Oye, los que no trabajaron 60 días no son sujetos de PTU. No, no es así. Y el otro 50% lo haces en función al sueldo. Y aquí es importante identificar cuál es el objetivo de la PTU. El objetivo es ser más homogéneos en el reparto. Por eso no se toma mi salario total, sino se toma el salario del sindicalizado o sindicalizable más alto y a ese se le agrega un 20% y ese es el tope para el reparto de ese 50% en base a los ingresos. Oye, y aquí me surgió una duda de lo que decías. Oye, de los trabajadores, vamos a pensar que tengo un contrato a prueba. Como ustedes saben, son contratos que no son ya definitivos, que son con un periodo. Y después a ese trabajador, digamos que le extiendo ya un contrato definitivo, es decir, durante el año tuvo 2 contratos. Para efecto de los días, ¿sumo la cantidad de los 2 contratos o únicamente a partir de que ya le di un contrato definitivo? No, tendrías que sumarlo de los dos. O sea, en cuanto tú firmas un contrato definitivo o que no tiene fecha de caducidad, en ese momento los días que estuvo en un contrato eventual se suman para todos los efectos legales, fiscales y de seguridad social. O sea, digamos que si una persona tuvo más de un contrato, porque puede ser contrato a prueba definitivo, puede ser por un periodo determinado, o pudo haber sido eventual y después se convirtió en un trabajador definitivo, entonces sí tendríamos que sumar los días. Sí, ojo con ese tipo de contratos, porque muchas veces hay malas prácticas que les dan contratos chiquitos y dicen son eventuales, 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 eventuales. La verdad es que cuando no fundas bien el por qué cumple o no los requisitos la persona para que le des un contrato permanente después de ese primer y única vez que tienes derecho en términos de Ley Federal del Trabajo a dar un tipo de contrato diferente, ya se aprueba como el que señalas, cuando no lo haces bien y lo configuras de esta forma como mala praxis, lo único que haces es que, aunque lo nombres como eventual, se te configura un contrato permanente. Y además la Secretaría del Trabajo sí tiene muy bien ubicado aquellos giros que sí por su naturaleza se justifica el tema eventual. Por ejemplo, el tema agrícola, zafra, donde dice, a ver, yo solamente cosecho en determinadas épocas del año y es cuando requiero al personal, ¿no? Y ese personal inclusive se va moviendo a otras tipo de cosechas. Entonces, si lo hace una empresa, por ejemplo, de servicios, una empresa comercializadora, pues la Secretaría del Trabajo sí puede cuestionar este tema. Si hay temporalidades, como por ejemplo en todo lo que es el retail, la temporada de Navidad, de Día del Niño, de fin de año, que son temporadas en las que se ocupa mayor gente para la promoción y distribución de las mercancías, ahí es bien justificado. Pero inclusive, y a lo que decías, Asa, no solo la Secretaría, también el IMSS le llama chapulineo, es decir, ¿para dónde brinca la gente? Oye, ¿está brincando de aquí para acá o está brincando internamente? Y ese internamente sube, baja el salario, baja, baja. ¿Qué se está haciendo? ¿O se mantiene lineal? Entonces sí hay que ser cuidadosos con eso para no caer en un mal manejo de los trabajadores y sus salarios. Aquí me surge otra duda, hablando de trabajadores, ¿no? Ya decíamos que había trabajadores que eran definitivos, que podían tener otro tipo de contratos, pero ¿qué pasa con el caso de servicios especializados?
Hoy en día, como ustedes saben, a partir de la reforma, digamos, laboral, surgió este tema de que puedo contratar ciertos servicios que no estén vinculados con mi objeto social, a los que ya le conocemos en el argot como servicios especializados, ¿no? Y dentro de las figuras de servicios especializados es, en caso de un incumplimiento del patrón original, pues yo me convierto en un obligado solidario. ¿Qué pasa en materia de PTU? ¿Qué pasa si no cumple el patrón original que me está prestando el servicio especializado con un reparto de PTU? ¿Yo tengo que estar al tanto de que le pague porque si no yo le tengo que pagar? ¿O qué sucede en esos casos? La tesis de unidad económica sigue vigente. Y es decir, uno tiene el fierro y el otro los trabajadores. Para fines económicos se consideran la misma unidad y soy solidario, obligado a pagar lo que en derecho corresponda a la persona. Ahora, si fuera un tercero ajeno, o sea, que presta servicios, déjenme ponerlo, los de seguridad. Sí. Y, o sea, yo tendría que pedir los CFDIs de nómina para asegurarme que sí hubo un reparto de PTU o no llega hasta ahí la obligación. Es que definitivamente en términos de la Ley Federal del Trabajo, la obligación solidaria no desapareció. O sea, la realidad es que incluso hasta la hizo todavía más robusta desde la perspectiva que tienes que cerciorarte que efectivamente se adulta en el seguro social, que le estén pagando las cuotas correctamente. Y la PTU acaba siendo una obligación laboral que va implícita dentro de esta obligación. Entonces, definitivamente sí es indispensable que cuando se contrata un servicio especializado, se contrate una empresa seria que esté cumpliendo con sus obligaciones, y si bien no hay un tema de que tengas que hacer una auditoría como prestatario del servicio para verificar que sí esté pagando la PTU, sí tienes que cuidar ese tema, porque finalmente si lo deja de hacer la empresa de servicios especializados, el trabajador muy fácilmente puede ir a exigir la PTU y que se la pague o el prestatario o quien recibió el servicio o quien prestó el servicio. Hoy, desgraciadamente, José Luis, la autoridad fiscal está subrogando su tarea de fiscalización en el tercero. Como tú eres el que deduce esos salarios o esos pagos por salarios de ese tercero, te limita esa deducción justamente al cumplimiento de aquel tercero. Entonces te conviertes en su brazo fiscalizador, porque al final al que van a venir a revisar primero es a ti que compra ese tipo de servicios. Ahora, hablando de límites, o sea, hablando de, bueno, ya dijimos en tema de salarios, ¿qué otros límites hay para el tema de PTU? Y esa parte es bien importante, José Luis, porque sí hemos encontrado que muchas empresas hoy están perdidas en por dónde comienzan. Y por eso platicábamos que siempre tenemos que comenzar de la utilidad fiscal. Si hay utilidad fiscal, entonces vamos al siguiente eslabón. Si no hay utilidad fiscal, ahí para. No tengo que repartir PTU. Entonces, en segunda instancia, lo que comentaba Zoe, vamos a repartir la PTU a cada uno de los trabajadores en función a los días trabajados y con base en el salario recibido con el tope que ya comentó Zoe. La tercera instancia, el tercer eslabón, son los límites que estableció la Ley Federal del Trabajo a partir de 2021. El primero de ellos, o van paralelos, es que se tiene que hacer un cálculo en el cual se determine cuáles los 3 meses de salario del trabajador o bien el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Más adelante vamos a estar platicando problemáticas particularmente de estos límites. Pero ya con estos límites se puede determinar, la empresa puede determinar cuál es el monto de la PTU. Bajo el segundo eslabón del 50-50, puede ser que un empleado tuviera derecho a recibir 50,000 pesos. Pero si el límite, estos dos límites, el mayor de estos da 30,000 pesos, son estos 30,000 pesos lo que hay que pagarle al trabajador. Y hablando de límites, que son los 3 meses o el promedio de los últimos 3 años, digamos que a un trabajador le puede aplicar el promedio de los últimos 3 años y a otro los 3 meses. Ahí no sí es generalizado. No es generalizado, ahí sí es el que más beneficie al trabajador. Pero es trabajador por trabajador. Trabajador por trabajador. En el ejemplo que poníamos, con base en el 50 y 50 le tocan 60,000 pesos al trabajador. Te vas al promedio de los 3, más bien al salario de los 3 meses, te da 30,000. El promedio de los últimos 3 años te da 40,000, le vas a pagar 40,000 pesos. Ajá. Ok, y puede ser que al trabajador B le convenga más el de los 3 meses y entonces le aplicaría ese. Le aplica el de los 3 meses. O sea, realmente es como los contadores que tenemos muchos años en esto, ¿no? Que vemos la de 13 columnas. Hoy para la
reparto de PTU tienes que tener 13 columnas, evaluando cada uno de los parámetros para determinar, este es el que más favorece al trabajador bajo este parámetro. Ahora, contablemente muchas veces hemos visto que las empresas hoy en día lo que hacen es provisionar 3 meses de nómina como PTU. ¿Sería una provisión, digamos, sabemos que las provisiones no son exactas, pero sería razonable provisionar 3 meses de nómina de PTU o no es razonable? No, no es razonable. ¿Qué es lo que hemos dicho? Lo comentamos en ese foro, lo hemos comentado en el programa de radio, es hoy día el tema de la PTU tiene que ser trabajada a la par con el cierre del ejercicio, el cierre fiscal y el corte de nómina. ¿Por qué? Porque tal vez si tuviste una utilidad fiscal pequeña, pues los 3 meses no importan. La realidad es que tú vas a pagar PTU sobre esa utilidad pequeña. Entonces, la realidad es que hoy día decir 3 meses de PTU provisionó, a algunos puede funcionarles, otros no. La recomendación es ese trabajo paralelo que tiene que hacerse de cierre de ejercicio. Oye, y hablando de lo contable, ¿todavía existe la PTU diferida o ya no existe? ¿O es cosa del pasado? Mira, sí existe. De hecho, se emitieron reglas por parte del Colegio de Contadores, pero yo creo que ese es un tema que tienen que evaluar las empresas. Porque la realidad, y sin entrar en materia de diferidos, que podemos hacer un programa totalmente de diferidos, cuando te genera un activo que es un derecho, ese derecho puede ser muy cuestionable desde el punto de vista financiero. ¿Y por qué razón? Un ejemplo muy básico, las provisiones. Si tú hoy provisionas algo que no puedes hacer deducible y lo vas a hacer deducible en el futuro, pues generas un derecho que va a valer 30%. Hoy con estos límites que estamos platicando, no sabes si esa provisión realmente va a afectar al 100% tu PTU por pagar en próximos años. Yo creo que sí es un tema que las empresas tienen que evaluar. Hoy día muchas empresas en materia de PTU diferida la reservan al 100%. En materia de anticipos, o sea, hay muchas empresas que les gusta dar anticipos en diciembre. Antes, déjenme regresar tantito, porque hablamos de las mecánicas de cálculo. Hay algo que no entendí que dijo hace eso de las 14 columnas. La verdad es que no me acuerdo de esas hojas tabulares. Es que tú eres muy joven, tú eres muy joven. No, a ver, sí, aunque hagamos esa diferenciación o ese reparto conforme a lo que más convenga, el tope superior es ese 10% de la utilidad. No puedes rebasar. Oye, a mí me conviene más y entre todos, si el tope es de 10 y reparto 15, no. Porque estás repartiendo algo diferente. O sea, la PTU no puede exceder de ese máximo legal. De hecho, ayer lo comentaba con Asa, justo ayer hubo diario oficial para la unificación de todo lo que es la comisión mixta de la PTU. Si alguien quiere pegarle a la PTU en ese sentido, o sea, pegarle es una expresión nada más, pues, en cuanto al porcentaje de reparto, ahorita es el momento. Cada que sesiona esa comisión es la que establece el porcentaje de reparto. Entonces, ojo, hoy es el momento de unirse y ver si se quiere hacer algo en ese sentido como empresarios, y si no, ese seguirá siendo el límite máximo, ¿no? Y ahora sí, hablábamos de los anticipos. Exacto. ¿Qué pasa? Porque muchas empresas pretenden o les gusta dar algún anticipo en diciembre, digamos, para el tema de los regalos navideños, después en marzo y otros pues desde abril. O sea, pueden darlo en partes o pueden incluso dar el 90% o el 100%. ¿Ahí qué pasa con esos anticipos? ¿Realmente son PTU o cambia la naturaleza por no pagarlo después de la declaración? ¿O qué pasa si son menores? ¿Qué pasa si son mayores? Como que eso sí sería importante que nos comentes hoy. Muchas empresas, inclusive por contrato colectivo, lo tienen consignado, que deben de hacer un reparto anticipado de la PTU en X mes. Usualmente es diciembre, para generar ese apoyo al consumo y a los hogares en temporada decembrina. Sin embargo, a ese momento, si bien ya tienes calibrado el resultado fiscal esperado, todavía no tienes determinada la PTU. Eso no se da hasta que no presentas la declaración y se genera ese porcentaje o ese monto a repartir. Yo coincido con Asael. Hoy las empresas que no trabajan conjuntamente nóminas y fiscal para determinar ese monto de PTU les va a ser sumamente difícil. Como bien lo decían, oye, ¿cuánto corresponde a la reserva? ¿Cuánto corresponde a la provisión? No lo sabes. O sea, los 3 meses puede ser excedido o insuficiente.
en cualquiera de los casos. Esos anticipos, al momento que los dan, son otra cosa diferente a la utilidad. ¿Por qué? Porque en ese momento no estaba presentada la declaración. De hecho, las autoridades fiscales han ido muy frontalmente contra eso y han dicho, al momento del pago no tenías determinada una utilidad y por tanto no había una PTU. Si no había una PTU declarada, lo que repartiste tiene otra naturaleza diferente y fiscalmente se consigna diferente. Uno, como alguna otra gratificación o bono, y aquí vienes con otro tema complejo en materia de CFDI, que es quien manda hoy ese autollenado de los conceptos en materia de pagos de empleados o de nómina. Entonces, la PTU solamente se determina en una ocasión. Es decir, los CFDIs no te consideran 2 o 3 momentos, de tal suerte que inclusive para que te los lleve al autollenado de la declaración no te va a aparecer como PTU, va a aparecer como otra cosa y lo único que te vas a ganar es justamente una revisión por parte de la autoridad fiscal por discrepancia. Y además el IMSS en materia de criterios normativos, más allá que estemos o no de acuerdo con la naturaleza jurídica de esos criterios, sí los consigna y sí cuando hace una revisión los considera como un elemento que integre el salario base de cotización y por ende también las haciendas locales, es decir, el impuesto sobre nóminas. Y eso que comentas es bien importante porque si bien, como comentaba, a veces es inclusive por sindicato, o sea, no es que la empresa quiera otorgarlo, el sindicato dice, inclusive conocemos casos donde el anticipo de PTU es de carácter mensual, o sea, mensualmente tú le vas depositando algo que vas a denominar anticipo de PTU. Sí es bien importante cómo lo documentes desde el punto de vista CFDI y desde el punto de vista contractual para que, dos temas, lo que comentabas hoy acertadamente es que fiscalmente le puedas dar la naturaleza correcta y no corras un riesgo de omisión de contribuciones. Correcto. ¿No? Porque en tema de seguridad social, por ejemplo, la PTU está exenta de seguridad social, pero tú en ese momento no sabes si va a ser PTU o no. Entonces ahí vas a tener que estar pagando la parte de contribución de seguridad social para evitar un riesgo. Oye, si eventualmente se vuelve PTU, habrá que ver si la posibilidad de solicitar en devolución, eso, pero finalmente no estás bajo un tema de riesgo. ¿Y por qué sí es importante contractualmente? Porque eventualmente también el trabajador puede decir, a ver, esto era un bono, tú en mayo me tienes que dar el full de la PTU conforme a esta mecánica. Y no estoy de acuerdo en que me amortices todo lo que me pagaste durante el año, si no está bien armado contractualmente. Y ahí hablando de contribuciones, si yo la pago en partes, ¿no? Que puede ser diciembre, febrero y mayo, ¿cómo aplico en pagos provisionales? O sea, desde que yo la pago, ¿puedo hacer una disminución en pagos provisionales o solo puedo hasta mayo? Desde el punto de vista teórico sí se puede. Ajá. De hecho, muchas empresas así lo están ejecutando. El tema hoy día es justamente que podemos tener esta discrepancia entre lo documental y el concepto. ¿Por qué? Porque hay un problema práctico. Hay un problema práctico en el cual la autoridad, hoy sabemos que todo lo basa en CFDIs y que lo que dice el CFDI es lo que lleva a la línea de fiscalización. Entonces, digamos que ahí la recomendación sería de mayo en adelante. Obviamente este tema de PTU creo que sí, de lo que son los anticipos, creo que sí es un tema relevante porque muchas empresas lo dan. Ahora, mi última pregunta de anticipos es, ¿qué pasa si di 100 y mi PTU que le correspondía es 50? ¿Puedo o no disminuirle esos 50 que le pagué en exceso al trabajador? ¿Y por qué lo pongo? A muchos no les gusta disminuir cuando pago PTU en exceso. O sea, no es algo que les guste. Lo que yo veo, y lo pongo a su consideración, es que cuando me voy a la Ley Federal del Trabajo, lo que están protegidos es los salarios y hay reglas de disminuciones a los salarios. En el caso de PTU no es propiamente un salario, ¿no? Ni una prestación. Ni una prestación, sino es un derecho constitucional que tiene el trabajador. Pero ¿qué pasa si yo le pagué de más? O sea, la pregunta es, ¿se lo puedo descontar de propia PTU? A lo mejor no me meto con el salario, pero sí de PTUs futuras, o no, o simple y sencillamente es dinero perdido, pagué 100, eran 50, mala noche y perdí. Mira, es un tema que no está regulado en la Ley Federal del Trabajo, y si nos vamos a lo que es el derecho social, difícilmente tenés algún argumento, pero si de la PTU futura te lo descuento. Fíjate que yo creo que lo pudieras colgar del tema de error en el cálculo. Como error en el cálculo tendrías hasta 4 semanas para hacer una retención.
O sea, como un pago en exceso. Oye, Como te un pagué pago más. en exceso, pero estás limitado a esa devolución. ¿Cuánto? Hasta un porcentaje muy menor en veces de salario mínimo. Entonces, se vuelve prácticamente Complicado. muy Mira, complejo que lo puedas tener de regreso. Sería un tema de negociación muy vamos, tendrías que llevar la negociación con los trabajadores y una solución práctica, inclusive más allá del descuento, porque en realidad no puedes descontar, no puedes afectar la capacidad de liquidez del trabajador, pues hasta poder negociar un tema como de salario pagado por anticipado, pero la verdad es que todo lo tienes que llevar al escenario de la negociación y que diga, no, pues es que eso ya me lo gasté, yo estaba contando con la quincena siguiente, entonces mala tarde, ¿no? No, inclusive si tienes pensiones alimentarias y ya les repartiste a la o el esposo una parte de eso, igual no lo puedes tener en devolución, o sea, sí se torna complicado, ¿eh? Digamos que complicado, pero no imposible. Sí, lo vas a poder recuperar en un porcentaje muy menor. Pero fíjate, yo creo que ahí la parte importante es de sí tener parámetros o medibles que te permitan que no tengas un excedente. Puede pasar, tanto, pero que no sea algo que digas, oye, pues ya repartí PTU, resulta que tengo pérdida, ¿no? O inclusive cortes al cierre, oye, esto va a proyectar para pérdida fiscal, ¿qué hago con el otro? Pues, considéralo bono y hasta ahí paramos de pagar. Temas de comisión mixta. La comisión mixta es lo que te da tu carta de buena conducta. Es decir, si estamos tú y yo, tu patrón, yo trabajador, de acuerdo, que es la PTU a repartir y la firmamos, eso te da una ventaja doble. Uno, que es un buen clima laboral, y yo creo que ahí, ayer lo platicaba justo con una empresa y me decía, es que ¿cómo le llegas a comentar a la comisión que vamos a repartir? Sobre esa base, tenemos excelentes noticias, hubo PTU y la vamos a repartir. Oye, que ya no me gusta el número, es un tema separado, pero de entrada es algo adicional, es algo que no está condicionado a tu trabajo, sino a los resultados de la empresa. Entonces, creo que es un tema así importante de conocimiento. Ojo, hoy la Secretaría cuando revisa, no solamente ve que el papelito esté firmado, te busca a ti y te dice, José Luis, ¿tú firmaste esta acta? Dime cuándo se reunieron, dime si revisaste la declaración anual, dime por qué estuviste de acuerdo. Ah, no, solo lo firmaste, entonces tienes dos opciones, ser víctima o victimario. ¿Qué prefieres? Y entonces se transforma complicado. Pero la gran ventaja de esta comisión es que a partir de que se acuerde y se firma, inicia el periodo de caducidad de 1 año. Para el reclamo de la PTU sí tenemos 1 año. Si no hay constancia de la comisión, ese periodo de caducidad no inicia su vigencia. Ok, y me surgió una duda, y perdón que me regrese tantito en la utilidad fiscal. Hay muchas empresas que dicen, oye, traigo pérdida, pero sí quiero repartir PTU, ¿no? O sea, porque es por el bienestar de los trabajadores, porque queremos estar bien. ¿Puedo dejar de deducir cosas para PTU y poner una base y entonces sí tiene la naturaleza de PTU? ¿O en realidad termina siendo bono y...? A ver, ¿cuál es la recomendación? No puede quitar deducciones porque entonces la autoridad fiscal puede decir, oye, pues también me las quitas para ISR y acabarás pagando impuesto a la renta, ¿no? Yo creo que aquí la recomendación es, si una empresa quiere hacerlo, uno, es bono, eso no es PTU, y le tiene que dar el tratamiento de bono, que es decir, no tiene parte exenta para impuestos sobre la renta, no es exenta para seguridad social, no es exenta para contribuciones locales. 2, tiene que dejarlo bien documentado como un bono extraordinario, porque recordemos que en ley laboral la costumbre es ley. Entonces, si no está bien documentado qué puede pasar el día de mañana en el siguiente ejercicio, que sí podría estar generando una base de PTU, que el trabajador puede decir, ah, bueno, me pagas la PTU más el bono que me pagaste el año, que me has estado pagando durante los últimos años. Entonces, sí es indispensable que las empresas que tienen o que quieran otorgar este beneficio a los trabajadores lo dejen muy bien documentado, inclusive que no lo paguen en mayo, que lo paguen en una fecha distinta, que platiquen con ellos, no fue un buen año, pasó esto, aquí está la declaración, pueden ver que hay una pérdida fiscal. No obstante, la empresa va a dar un bono extraordinario en una fecha próxima que no coincide necesariamente con la PTU. Oye, ¿y el dar bonos de esta naturaleza hace que ya sea un derecho ganado para los trabajadores a futuro? Es que ahí hay que hacerlo, o sea, si le ponen bono anual,
claro que me hace elegible en futuros años. Oye, si le puse gratificación extraordinaria única, a ver, se entiende como eso la naturaleza, ¿no? Inclusive cuando hay muy buenos años y repartes utilidad y dices, pero nos fue de verdad muy bien, quiero dar algo adicional, no lo contamines, no lo sumes a, llévalo a este concepto de gratificación extraordinaria y págala diferenciada para que en adelante no se te convierta en un derecho adquirido. Ok, seguimos. Bueno, ¿cómo identificar al trabajador base de reparto de PTU? Ya lo platicamos, pero ¿qué pasa si no hay sindicato, no? O sea, es el sindicalizado más un 20% de su salario, pero cuando no hay sindicato, no tenemos sindicato aquí. ¿Cómo identificar a ese trabajador que me va a servir para topar a los salarios de los trabajadores de confianza? ¿Es sindicalizado o sindicalizable más alto? Es decir, ¿quién no está en esa cadena de mando para que puedas considerarlo como la base para que todos nos repartamos sobre ese nivel? Es decir, ¿quién sería la posición operativa no gerencial más alta? Y con ese fijamos el límite. Ahora, en el tema de tipos de salario, digamos que las empresas pueden remunerar a través de distintos mecanismos. Puede ser un salario fijo más prestaciones, puede ser un salario variable, que esto se da mucho en vendedores, comisionistas, en donde si no vendes no ganas. Y también puede ser un salario mixto, ¿no? Hasta en socios te diría yo. Claro. Sí, si produces ganas y si no produces, pues no ganas, ¿no? Pero hay otros tipos de salarios que pueden ser mixtos, en donde dicen, oye, el comisionista gana 10,000 pesos, pero en realidad esos 10,000 pesos es por si no vende, ¿no? Pero realmente donde gana son las comisiones. ¿Cómo considero los salarios para PTU, tanto para el 50% que va en función de salarios, como para estos 3 meses? A ver, para fines de PTU, el salario no se adiciona con nada. Es el salario cuota percibido, la cuota fija o tus ingresos ordinarios percibidos en el año. Sin embargo, tocaste la gente que tiene esa excepción. Oye, si yo soy un salario 100% variable, ¿cómo me definen mi salario? Bueno, pues ahí sí llevas un componente de un factor mes a mes de acumulación que hace la base o tu salario base de reparto adicionado o compuesto por todo ese promedio de comisiones. Solo en esos casos, los 100% variables. En los demás es salario fijo. Y cobra relevancia porque ya comentábamos que finalmente tienes que identificar a ese trabajador que va a ser el ancla para calcular el 20%. Entonces no va a ser lo mismo si un comisionista estuviera en ese supuesto, fuera este empleado ancla. ¿Qué es lo que pudiera estar sucediendo? Oye, a ver, lo calculo sobre su salario base más un 20% o sobre el base variable más el 20%, puede ser un abismo de diferencia respecto al tema de cuánto tienes que pagar de PTU, ¿no? Y que de igual forma, ese mismo parámetro eventualmente es el que tendríamos que estar siguiendo para el tema de los 3 meses. Entonces, por eso la relevancia de identificar primero al puesto y segunda, al monto de lo que vamos a considerar como salario para efectos de la PTU. Entonces, a ver, nada más para que todos estemos claros. Entonces, ¿le conviene más a una empresa hoy en día pagar una cuota, déjame ponerlo pequeña, más prestaciones, en virtud de que esto obviamente optimiza PTU? ¿O realmente hacia dónde están yendo las empresas? ¿Las empresas están bajando prestaciones o están subiendo prestaciones? Porque al final del día, pues si yo doy un salario, déjame poner del 100% de remuneraciones que tiene un trabajador, si yo le doy 80 cuota fija y 20% en prestaciones, obviamente, aparentemente tengo un beneficio en PTU, porque esos 3 meses van a ser sobre el 80 y no sobre el 100. En cambio, aquellas empresas que no dan tantas prestaciones y que prefieren dar los 100 en cuota fija, al momento del reparto de PTU, pues van a considerar 100 por 3 meses, ¿no? Yo creo que finalmente hoy, cómo estructures en general tus prestaciones, tiene que tener una visión multidisciplinaria. Tienes que tener una visión laboral desde el punto de vista legal, laboral desde el punto de vista capital humano y la parte fiscal. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que ponías, oye, pues es que entonces conviene darle más prestaciones para que la PTU no sea tan alta la base. Ojo, porque si tú le pones prestaciones
y estas tienen determinadas características, no son 100% deducibles para impuestos sobre la renta. Entonces, bueno, no pagaste PTU, pero te está sangrando la parte de la deducción. Entonces, creo que ese tipo de... Hoy día muchas empresas, derivado de reformas en materia de impuestos sobre la renta, de la reforma de subcontratación que hubo en 2021, están reestructurando sus planes de prestaciones, pero tienen que ser con esta vista integral. Y también, obviamente, hizo la parte de capital humano. Sí, a ver, necesariamente tienes que armonizar tus beneficios en función, sí, de lo que vas a deducir, porque obviamente pagar y no tomar esa deducción no es atractivo para ningún empleador, pero también la persona, si no percibe lo necesario para su día a día, tampoco le es atractivo. Y por la otra parte, te genera un tema de clima organizacional incómodo. Entonces, sí tienes que armonizar entre todas las legislaciones y tomando en cuenta el beneficio de la persona como del empleador, ¿no? Porque si no hay empleador, no hay fuente de empleo y no hay lo demás, ¿no? Entonces, digamos que para hoy en día determinar qué conviene más, si más salario, más prestaciones, creo que es importante en términos... Es importante hacer un análisis integral, no nada más de cara a PTU, sino también contribuciones locales, seguridad social, deducción de impuestos sobre la renta. Hoy realmente cada concepto que pagas pega en todas las legislaciones y rebota consolidadamente entre todas las autoridades fiscales. Inclusive hoy, con los convenios de colaboración que se tienen entre autoridades, se vuelve complejo el darle un tratamiento diferente para cada una de las legislaciones. Ahora, hablando del tope de 3 meses, digamos que, ¿qué considero? ¿El salario actual o el salario del año pasado? ¿Por qué la duda? Porque obviamente antes de la reforma de 2021, pues siempre agarrábamos los salarios que se obtenían en el año porque era el año base de reparto. Hoy en día digamos que hay 2 salarios, uno que sí es el del 50%, pero también al momento de toparlo a 3 meses, que es el nuevo tope que derivó de la reforma, pues realmente esos 3 meses es un cálculo que hago hoy de cara en 2023. Muchas empresas tienden a modificar sus salarios en enero. Entonces, probablemente el salario que gana una persona que estuvo en 2022 no es el mismo salario que hoy en día tiene en 2023. Entonces, para ese tope de 3 meses, ¿agarro el salario 2022 o el salario actual? Obviamente hay que considerar que hay una norma en derecho laboral que dice que agarres lo que más le convenga al trabajador. Lamentablemente la ley no te dice a qué salario se refiere, pero ¿cuál debiera ser ese salario? ¿El actual o el 2022? ¿Quién me quiere contestar? A ver, desde la perspectiva estrictamente de derecho, tendría que ser al que tenía el 31 de diciembre de 2022. La realidad es que la PTU siempre ha tomado como referente el salario, y esa duda no estaba antes de la reforma de 2021. En el tope que comentaba Zoe, de, oye, medir un salario más el 20% o lo que tuvieras de salario para repartirte el 50% de la PTU, nunca se había tenido esa duda. Eso surgió ahora con motivo del tema de los 3 meses. Y hay algo importante que considerar. Finalmente, como bien señalabas, José Luis, el derecho social lo que busca es proteger al trabajador, pero entre trabajadores también tienes que protegerlos a ellos mismos. ¿En qué sentido? En que si bien normalmente una empresa a todos sus trabajadores les aumenta salarios pasando de año, pues la verdad es que no es una regla. O sea, puede haber un tema de discrepancia en aumento de salarios por diversas situaciones. Entonces, si lo vemos de esa perspectiva, una utilidad generada en 2022 tendría que ser repartido en función de lo que se generó en 2022. Si tú tomaras 3 meses de un trabajador al que se le aumentó el salario, pues estarías descobijando a los que se les aumentó menos por sus funciones o por lo que fuera respecto a este trabajador. Entonces yo creo que tiene que ser bajo esa perspectiva el salario 31 de diciembre de 2022. Y considerando además que la PTU que estás repartiendo es sobre un ejercicio fiscal hoy 2022. Entonces, ¿a cuál te vas a referir? La regla no es clara, es más, no hay regla. Entonces, ¿a qué te refieres? A la utilidad del 2022 que otorgas en 2023. Por lo tanto, tomas el salario de ese año. Como bien lo señalas a él, oye, ¿por qué el del 31 de diciembre? Porque es el salario más alto que vas a tener. No pudiste haber tenido una disminución de salario, lo prohíbe la Ley Federal del Trabajo. Entonces, a diciembre tienes el salario más alto, independientemente de si te aumenta el salario en enero, en febrero, en julio o en diciembre.
al cierre del ejercicio tienes el salario más alto reportado y ese es el mejor beneficio para el trabajador. Y hablando del promedio de los 3 años, oye, ¿qué pasa con empleados nuevos, empleados que no tienen los 3 años de antigüedad? ¿Qué debo de hacer? Porque al final del día no puedo dejar de considerar como esa limitante que pudiera ser la más benéfica para el trabajador. Sí, tampoco, como comentas, Zoe, son de los temas, de las reglas que no están escritas y en blanco y negro. ¿Qué es lo que hemos visto de los casos? Uno, oye, sacas el promedio considerando los años que hubiera estado ahí, de modo que no tengas, vamos a pensar un trabajador que tiene 2 años en la empresa. Bueno, si tiene 2 años en la empresa, pareciera que uno de este promedio sería 0 y eso disminuiría su promedio aritmética, por mera aritmética. Puedes decir, bueno, solamente tomo los 2 años que ha estado. Oye, ha estado 1 año solamente, pues tomas ese como promedio para no afectar los otros. Eso en algunos casos. Pero a ver, en eso me queda una duda. O sea, si nada más tiene 1 año, ¿ese sería su promedio o lo divido entre 3? Ese sería su promedio, pues si lo divides entre 3, ya no. ya lo acotas demasiado. Ya promediaste el promedio. Ya promediaste el promedio. O sea, 2 entre 2. Sí, sería tanto como pusieras año 1, 0, año 2, 0, año 3, es lo que le pagaste el año pasado, ¿no? Nada más, ojo, aquí hay un tema incómodo. La guía de la Secretaría del Trabajo te pide que no solamente consideres a esa persona como en la misma posición, sino al que hubiera estado. O sea, te habla de la posición, no de la gente. Es decir, José Luis entró en 2022, ¿Quién no estaba tiene antes? comparables, pero José Luis, ¿a quién sustituyó? Ah, bueno, José Luis sustituyó a Sael. Bueno, pues busca a Sael y compáralo para que te dé esa regla de los 3 años, lo cual es complejo, honestamente, estar buscando esa sustitución de puestos y es parte de los errores o de las imperfecciones de la legislación que tenemos. Ahora vamos a pensar que queremos seguir las guías, ¿no? By the book. No quiero tener problemas con la Secretaría en el momento en que me revise. ¿Qué pasa en una empresa en crecimiento, no? A lo mejor son posiciones nuevas, que si yo veo una plantilla de trabajadores, hace 3 años tenía 100 y hoy en 2022 tengo 150. Entonces, queda claro que hay 50 que no existían en esa posición. ¿Ahí qué le sugeriríamos? Sé que no está escrito, no hay regla, pero en aras de hacer un cálculo, digamos, mucho más apegado a lo que quiere la Secretaría. Si es que lo queremos hacer, desde luego, porque no hay norma. O sea, y es muy claro que son posiciones nuevas porque yo veo la plantilla del año 3 y son 100, yo veo la plantilla y somos 150, crecimos. Vas a acabar en temas de subjetividad. O sea, a ver, esta posición no existía hace 2 años. Bueno, ¿cuál sería el símil más parecido? Pues ¿no? En el tema de sindicatos, los sindicatos sí han sido como más, digamos que tienen un parámetro un poco más estricto, por llamarlo de alguna manera, porque finalmente pues estas son mis posiciones sindicales. Si alguien cubre esta posición sindical, la posición ya existía desde hace mucho, a menos que crearas nuevas posiciones sindicales, ¿no? Entonces, creo que de todos caeríamos en la subjetividad de por qué A y no B o por qué B y no C. Entonces, finalmente creo que si bien las guías están ahí, también las guías tendrían que tener un poco más de elementos o parámetros para establecer qué criterios pudieran estar tomando las empresas y que, insistimos, ojalá esos criterios estuvieran en la ley y no en una guía que hoy puede tener una opinión la Secretaría del Trabajo y ya hice todo un proceso para identificación y el próximo año me da otro criterio, ¿no? O el próximo sexenio me da otro criterio. Ok, ahora en empresas fusionadas, obviamente vamos a pensar en una empresa en donde llegan trabajadores. Esos trabajadores tendrían derecho al reparto del 100% de la utilidad que se genera. Vamos a pensar que la fusión, estoy inventando, ocurrió en octubre. Ajá. Obviamente participaron en la nueva empresa fusionante octubre, noviembre y diciembre. ¿Ellos tendrían derecho a participar de la PTU del 100% de la utilidad que se generó de enero a diciembre? Tendrían derecho a participar en la proporción de los días conforme la mecánica del 50 y 50. ¿No? Y ahí es donde en 2021, en esa transición, sí encontramos casos en los cuales inclusive la mecánica tradicional del 50-50 te puede llevar a un absurdo en el cual le tocaba el 100 de la empresa, en la nueva empresa y el 100 en la otra. ¿No? Por eso el tema de la mecánica de los días es muy importante. Ahora, ¿dónde vienen las complejidades? En ese mismo tema del promedio de los 3 años. Oye, este trabajador aquí, ¿cómo le considero el promedio de los 3 años cuando no existía? Ok, entonces digamos que además del tema de las guías, que sí sería recomendarlo seguir, porque es razonable, digamos que hay una situación práctica, porque simple y sencillamente yo no estaba en esa empresa. Exactamente.
Ok. Y bueno, ¿qué pasa con el 10% y la diferencia entre el 10% y lo que realmente pago, ¿no? Digamos que me dio un 10% 100 y voy a pagar 40. ¿Qué pasa con los otros 60? ¿Los tengo que pagar el siguiente año o simple y sencillamente ya no son PTU? Ya no son PTU, no se tienen que pagar. Si llegaste a ponerlo en la declaración anual en tu provisión de estados financieros, tienes que eliminarlo para no causar confusiones al siguiente año. Y bien importante, si alguna empresa decidiera de mutuo propio, porque el sindicato está presionando que fueran públicos esos casos, es págala como un bono, pero no le puedes dar el tratamiento de PTU. Ahora, ¿qué pasa con la PTU que efectivamente sí no pagué porque no vinieron los trabajadores, que adiciono, pero que de entrada ya la PTU propia del año pues ya era menor al 10%? No la termino pagando, sí la termino pagando. Son de los casos que no están regulados. O sea, la realidad es que, oye, ya llegué a mi tope, vamos a ponernos ahora en 2024, PTU 2023 pagada en 2024. Ya hice toda mi corrida y todos mis trabajadores están topados a 3 meses. Y tengo este sobrante del año pasado, que ese corresponde exclusivamente a trabajadores que no vinieron a recoger su PTU. Y de la que sí era PTU. De la que sí era PTU PTU. no repartida de ejercicios anteriores, ¿no? Yo creo que es un tema que hoy día no está regulado, definitivamente, pero que eventualmente para evitarte un tema laboral tendrías que sumarlo a la ecuación y repartirlo de esa manera. Fíjate que yo haría 2 repartos de PTU. Porque si otra vez los vuelves a topar a los 3 meses, siempre se te va a quedar ese excedente que se te va a quedar haciendo una bola de nieve. Por los siglos de los siglos. Exactamente, que nunca vas a poder ajustar en libros. Entonces yo haría un reparto diferenciado, PTU de ejercicios anteriores y la agoto entre los trabajadores, más la PTU del propio ejercicio. Y creo que así vas agotando ese saldo y que ya habías etiquetado correctamente. Pero efectivamente, las empresas que definieron la PTU conforme al resultado fiscal y se van ese 10% y al momento del reparto lo topan a 3 meses y te queda 70-30, creo que sí requieren hacer este ajuste, inclusive una declaración complementaria. Yo les voy a decir, yo haría un PEPS. A ver, si los 3 meses son, déjame ponerlo, para explicar qué es lo que yo haría, y digo, a lo mejor puede estar manchado, perdón por la expresión, pero a ver, si a los trabajadores vamos a pensar que el tope total... fuera del lugar. Fuera del lugar. Son 6 millones de pesos, es lo que tengo que repartir, y hay una PTU de años pasados que no reparte 1 millón. Bueno, de esos 6 millones que son el límite, yo digo, 1 millón viene de esta porque es PEPS. Entonces ya de este año nada más son 5 de tal suerte que voy a dar siempre el tope. O sea, al final no la reparto bajo ese concepto de PEPS, porque ya está topada. Lo primero que pago, la acumulas una misma canasta bajo el método de disminución, o como amortizándola, pues, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que finalmente al no estar regulado, sí es un tema que sí tendría que conocer las autoridades, qué va a pasar, y sobre todo dar certeza jurídica a las empresas y al trabajador. Oye, ¿puedo exigir eso? Ya estoy en mi tope, ya no puedo exigirlo, lo puedo cancelar. Sobre todo porque hay un tema bien importante, ¿cuándo lo repartes? O sea, el trabajador tiene 1 año para poder ir y cobrar esa PTU. Si tú la pagas el día 20 de mayo y llega el otro el 25, oye, quiero mi PTU, también se la tienes que pagar en términos de ley. Entonces, yo creo que sí es importante definir 2 temas. ¿Cómo vas a ir generando este PEPS? O si realmente, como dices, Zoe, generas 2 pagos paralelos. Y ese segundo pago de años pasados, ¿en qué fecha lo detono para que no llegue a un supuesto absurdo de tener que pagar 2 veces a PTU? Al trabajador que está hoy aquí y al trabajador que vino y me la exigió y que estaba en derecho de hacerlo, ¿no? Declaraciones complementarias. Ayer se venció el plazo para presentar el dictamen fiscal. Algunos lo presentaron, a otros no. Se les cayó la página desde las 5 de la tarde. A muchos se les cayó la página desde las 5 de la tarde, ya no lo pudieron hacer. Eso es verídico, se cayó la página. Hasta antes de entrar al webinar no había algún comunicado del SAT en donde dijera qué es lo que procedía, pero hay declaración complementaria. Sí. Digamos, ya sea la que se presentó antes del dictamen o con motivo del dictamen, que tienes 10 días para presentarlo una vez que se presenta el dictamen, ¿no? Sí. Ahí la pregunta es, ¿qué pasa si hay un aumento de utilidad fiscal y tengo que repartir PTU? ¿Tengo otra vez 60 días? La respuesta es no. Ajá. O sea, normalmente siempre se contabiliza a partir de la declaración normal. Ajá. Pero sí es importante que la ley tal cual no lo establece
o explícitamente, y normalmente las empresas se toman esos 60 días adicionales. Ahora, otro punto importante que hay que considerar es que si la utilidad fiscal te dio mayor, eso no necesariamente implica que tengas que pagar más PTU. Ojo, Perfecto. lo que tienes que hacer es volver a correr tu proceso. Todo el proceso, todo lo que platicamos, órale, pon a los de nóminas otra vez a correr todo el proceso. Pero que los acompañen los de impuestos. Ahí tengo una duda, porque esto que dices sí es bien interesante. O sea, vamos a pensar que todos estaban topados. Ajá. Ya estaban topados. Sí. Pagué 6 millones, de Sí. entrada la normal ya decía 10 y ahorita me da 20. ¿Realmente tengo que hacer otra vez el proceso o ya? Nada más, a ver. O ya nada más digo, ¿sabes qué? Como ya de entrada ya estaba topada, ya ni lo hago. O sí cambiaría esto en algo. Si estás seguro que ya están topados todos los trabajadores y que ya no hay más nada. Todos los trabajadores. Todos. Con que haya un 10% que no. No, con que haya uno. Ajá. No, a ver, ¿qué sucede? Cuando tú entras a la dinámica del 3%, de los 3 meses de salario, por ejemplo, insisto, tienes que haber pasado a la mecánica primero del 50 y 50. Ese 50 y 50 por los días trabajados, una mezcla entre días trabajados y salarios puede ser que ese trabajador no recibiera el equivalente a 3 meses, recibiera el equivalente a 2 meses, mientras que los otros tuvieron sus 3 meses. Por este diferencial, sí tendrías que hacer el reproceso y ahora verificar cuánto le toca ahora a este O sea, trabajador. el cambio puede ser en los que no estuvieron abajo del tope porque trabajaron menos días. Exactamente. Porque tienen salarios pequeños. O sea, ellos que no estuvieron en el tope, Ujú. por ellos hay que hacer otra vez el cálculo. Exactamente. De cero. Porque tal vez ese 50 y 50 les hizo que estuvieran abajo de los 3 meses. O sea, que no llegaran a ese tope de los 3 meses. Entonces, en general, lo que podemos decir es, si ya estoy topado, ya no lo hago. Todos, pero siempre y cuando todos estén topados. Pero con uno que no esté topado, hay que hacerlo. Todos los que, o sea, si trabajaron todos 365 días, por ejemplo, creo que es una primera buena base. Pero ojo, ahí también, y creo que no lo dijimos antes, para efectos de los días, los periodos de incapacidad por maternidad y riesgos de trabajo son días computados. Es decir, no se suspende la relación de trabajo, por tanto, son días cual si los hubieras laborado. Pero cualquier persona que haya tenido una incapacidad por enfermedad general te hace menos base de días. Entonces ahí corres ese riesgo que alguien se te quede abajo en los promedios. Y que al incrementar la utilidad me da. Y ese reparto 50-50 le va a dar un monto mayor que podría estar llegando al tope de los 3 meses. Entonces, sí, Hay que hacerlo. si no tienes esa certeza, pues prácticamente vuelve a correr conjuntamente con la fiscal completo. el cálculo completo y a ver hasta dónde se llega. Y obviamente eso que puede detonar, sí, que probablemente no tengas PTU a pagar, o sea, puede ser un escenario viable y pues, ya no haces nada, o que sí tengas una PTU que pagar y entonces pues tienes que complementar. Como buen mexicano, me dio flojera, no que hacer el cálculo. Ya vamos a darle los 3 meses, subió mucho la PTU, o la base de PTU. Sería válido ya decir, a ver, agarro a todos los que están abajo del tope, porque se incrementó al doble y entonces ya los topo y... ¿Sería razonable? Pues mira, lo que pasa No lo quiero hacer, déjame pensar, porque muchas veces están en el día a día y dicen, a ver, ¿qué es lo más práctico? Lo práctico. Y puede ser que no sea lo más técnico. A ver, en términos de practicidad, pudiera ser válido siempre que en el conjunto de los dos repartos no superes ese monto máximo del 10%. Pero sí no lo puedes dejar de vigilar, porque si pagas más de eso, estás pagando algo diferente. Algo que no es PTU. O sea, digamos que la práctica aquí, no. Correcto. Ahora, para el trabajador, monto exento para PTU, ¿qué tiene que revisar el trabajador en su CFDI que le recibe de nómina y cómo paga impuestos? A ver, aquí lo más probable es que si tú estás en ese escenario donde aumentó la PTU, en automático pues vas a tener que generar CFDIs nuevos, no te genera contribución de seguridad social, no te genera ISAI, ISR te va a generar porque seguramente la parte exenta ya lo pasaste por el primer CFDI, entonces ahí no tendrías ningún tema. O sea, tú como trabajador realmente vas a recibir un monto, va a estar grabado de impuesto sobre la renta, no te van a retener seguridad social y ningún otro tipo de contribución. ¿Y para el patrón? Para el patrón acaba siendo un concepto que eventualmente va a surtir los mismos efectos fiscales de la PTU. Ahí no hay cambio. El problema se presenta cuando se te disminuyó la utilidad fiscal. Pagué de más, ya pagué de más. Paga de más. ¿Por qué? Porque ahí sí no hay vuelta de hoja.
vuelve a correr todo tu proceso porque tienes que identificar cuánto de lo que habías pagado de PTU ya no va a ser PTU. ¿Qué pasa en este escenario de disminución de utilidad fiscal? Que un trabajador le diste 10,000 pesos de PTU y con este nuevo proceso puede ser que ya no sean 10,000 pesos de PTU, sean 8,000 pesos de PTU. ¿Eso qué implica? Que los otros 2,000 son cualquier otra cosa menos PTU. Bono, lo que fuera, lo que hemos platicado al inicio. Oye, puedo decirle al trabajador, oye, pues me lo regresas. Bueno, comienzan a ir las negociaciones y ahí es donde sí puede traer un impacto fuerte en emisión de CFDIs y en tema de contribuciones de seguridad social, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, si les parece, vamos a pasar rápidamente a la sesión de preguntas y respuestas. Empecemos con la pregunta 1. Dice, hay empresas que pagan en partes la PTU. Lo que decíamos, que puede ser en diciembre, otra en mayo, 2, 3 partes. Pero disminuyen la PTU pagada en pagos provisionales de mayo, aunque no esté efectivamente pagada en su totalidad. ¿Qué sugieren respecto a este escenario? Bueno, creo que es un escenario distinto al que acabo de plantear porque se entendería que dijeron con los trabajadores, oye, no hay dinero, dame chance de pagarte en mayo, en julio, en septiembre. Es un diferimiento del pago, lo cual es riesgoso y peligroso. Es riesgoso y peligroso. Pero vamos a pensar que dijeron, bueno, o no hay trabajo. Hago un acuerdo. Hago un acuerdo. Que tiene un riesgo con la Secretaría de Trabajo. Correcto, Sí. correcto. ¿Puedo disminuir el 100% en mayo o no? No. Ahí el concepto está muy claro, es PTU Pagada. Y en temas laborales el pago es sonando Cuando caja. suena en mi bolsa. Cuando suena en la bolsa. ¿Sí, no? Ahora, también puede ser el caso en donde sí estoy pagando en mayo, pero ciertos trabajadores no vinieron. Vamos a pensar, el 20% no vino. Y van llegando durante el año. La vas sumando a pagos provisionales conforme vayas pagando. O sea, digamos que... Necesitas tener ese control. Ok, o sea, el monto que va a disminuir en cada pago provisional va a ser distinto. Aquí el área fiscal, por ejemplo, cuando haga el pago provisional no se tiene que basar en el cálculo de la PTU, sino que lo que el área de recursos humanos le reporte como los pagos que ya se hicieron. Segunda pregunta, creo que lo platicamos, pero lo repetimos. Oye, ¿qué pasa cuando no hay sindicato? ¿Cómo topo el 20% del sueldo más alto? Identificar quién es la persona que estaría fuera de la cadena de mando, que sea un empleado o un colaborador de tipo operativo para tasar ahí a todos. O sea, de haber sindicato, ¿quién sería el sindicalizable más alto? Correcto. Esta es una pregunta igual vinculada con los sindicalizables 20%. Dice, para considerar a la persona de más alto, ¿tendría que haber trabajado todo el año y estar actualmente activa? ¿O es intrascendente que haya trabajado todo el año? No, es la posición, no importa cuántos días laboró. O sea, digamos que aunque haya laborado 3 meses, a ese lo considero. Correcto. Y aunque hoy en día ya no esté. Correcto. Ok. Sobre todo por el tema de la comisión mixta. Imagínate, hoy ya no está, ¿cómo le preguntas que si efectivamente era el salario que más ganaba? No, pero lo tienes comprobado justamente con las erogaciones que hiciste. De hecho, él no tiene que estar en la comisión. Correcto. O sea, más bien quienes estén en la comisión tienen que tener la evidencia frente de sí de que él era el salario más alto. ¿Y cuáles fueron las razones? Estaba fuera de la cadena de mando, sí tenía un puesto operativo, están de acuerdo que ese es el salario que homologa al final, ¿qué es lo que busca? Y es un fin social. Oye, paguemos sobre una base razonable a todos, para que no haya esas disparidades en el ingreso de la PTU. Luego dice, ¿qué sucede si se presenta una declaración de personas morales complementaria y el importe de PTU cambia al que ya se pagó a los trabajadores? Creo que ya lo comentamos. Bueno, si el importe es menor, ¿cómo realizar el ajuste? ¿Lo podemos descontar? Primero, tratar de descontarlo, pero aunque no lo descuentes, tienes que cambiar la naturaleza a nivel CFDIs, o sea, tiene que haber una reexpedición de CFDIs. Tienes que calcular cuál es la contribución social que ahora le correspondería a ese concepto, porque la PTU está exenta, pero esa parte que ya no es PTU ya no puede tener la naturaleza de exención. O sea, integra el salario base de cotización y por tanto hay retención de cuotas obrero y obviamente la parte patronal y además para base del impuesto sobre nóminas. ¿Gerentes y directores participan en el tema de PTU? La respuesta es, hay que evaluar cada caso. La Ley Federal del Trabajo fue creada, esa parte, hace más de 50 años. Entonces, la perspectiva, como lo veía la empresa, es, pues tú tienes un gerente general y un director general. Hoy tenemos gerencias a pasto, direcciones a pasto,
Es más, algunas empresas decían, bueno, y si enumero todos los empleados directores de algo, o sea, sí, director de la engrapadora, ajá, todo eso. La respuesta es que si nos vamos a la esencia de la disposición, hay que evaluar quién realmente puede tener esa representación del patrón hacia los empleados y colaboradores, y ese es al que no le tocaría PTU. Okay. Es decir, quién hace las veces de patrón, quién está en la cadena de mando y no con el deber de obediencia. Ok, una pregunta que creo que sí es importante porque a muchos les surge es, oye, ¿qué pasa si no laboré todo el año? ¿Los 3 meses son proporcionales? La respuesta es no. O sea, los 3 meses es un referente. Sin importar si trabajaste todo el año, medio año o un día. Un día. ¿Dónde es donde vas a tener la proporcionalidad de lo que trabajaste? En el 50-50. Por eso es importante hacer el 50-50. Exacto. Naturalmente el 50-50 es el ejemplo que ponemos hace un rato. Si no trabajaste todo el año, puede ser que tus 3 meses de salario fueran 30,000 pesos. Pero ese 50-50 te puede llevar a un escenario de solamente recibir 18,000 pesos. Una pregunta. ¿Soy una SOFOM? ¿Aplicaría el excedente, el límite de un mes? La respuesta, en general, es viable que lo pueda aplicar. Hay que ver si cumple los requisitos. Porque hay ciertas características que hay que cumplir. O sea, no es un sí definitivo. No, no es un sí. Hay que revisar las características. El tipo de giro, la actividad que está realizando. Ok. ¿Qué pasa con la PTU que se queda después de aplicar los topes? No es PTU. No es PTU. Y no hay que provisionarla. No hay que provisionarla, no hay que pagarla. Si la pusiste en la declaración anual, ajusta tu declaración anual y créeme, hay motivos por los cuales no es necesario presentar una declaración complementaria. Este sí lo es. Okay. Hay otra pregunta en donde dice, soy una SC, que obviamente tributan con flujo de efectivo. Hay un trabajador que estuvo en 2022. A ver, dice, pero nuestros clientes no liquidaron saldos y los pagaron en 2023. En la anual no hay utilidad fiscal. Ok. Ajá. No cobró. No cobró. O sea, utilidad contable sí hay, pero utilidad fiscal no hay porque no cobró. Ok. En la anual no hay utilidad fiscal en donde el trabajador colaboró, aunque sí se genera una utilidad, digamos, por temas fiscales. De devengamiento contable la generó, pero no para efectos fiscales. Y dice, oye, este colaborador, pues ya sale, déjame ponerlo, sale de la empresa y llegan nuevos colaboradores en 2023. Mala tarde para el colaborador. Y reciben beneficio de esa utilidad. ¿Esto es correcto? ¿Es proporcional? Correcto. Es correcto, tal vez no es proporcional, pero es correcto. ¿Por qué? Porque la base es la utilidad fiscal. Si una empresa no genera utilidad fiscal, entonces no puede estar o no está obligada a repartir PTU. Y no solamente las SCs, o sea, muchas empresas, sobre todo hoy día las que colaboran con o sea, donde Pemex, el ingreso con contable CFE, y el fiscal no se den al mismo tiempo, van a tener ese efecto. Exactamente. Me imagino que el colaborador está molesto porque dice, oye, yo generé toda la utilidad, no se cobró. Llegan los colaboradores, son los que están llevando la utilidad. Y para giros... Nadie sabe para quién trabaja. Exactamente, ¿no? Y por ejemplo, puedes usar en industrias donde, oye, contablemente estoy generando utilidad, pero fiscalmente, por las propias reglas, estoy generando pérdida, porque mi negocio, el giro de mi negocio es generar beneficios a 7, 8 años. Pues el que llegó a los 8 años le va a tocar, si no, pues los nuevos son los que se llevan el pastel, ¿no? No, y lo mismo pasa, por ejemplo, en recuperación de créditos incobrables, ¿no? En donde a lo mejor tomé la deducción hace 4 años, hoy lo cobro, hoy se genera una utilidad que no trabajé y que me va a llevar ese efecto, ¿no? Bueno, ¿en dónde los pueden contactar? Por favor, sus datos, Azael. Claro que sí, aeapolinar@garridolicona.com, mi correo electrónico. Zoe Gómez, zgomez@garridolicona.com. José Luis Mejía, jlmejía@garridolicona.com. Cualquier duda del webinar, por favor, siéntanse con la confianza. ¿Alguna conclusión, algún punto que quieras platicar, Azael? Sí, todavía faltan 15 días, casi 14 días para efectos de llegar al límite del cumplimiento. Yo creo que hoy día todavía muchas empresas siguen evaluando temas. Es necesario revisarlos. El tema de si mi cálculo fiscal está bien, eso es indispensable hacerlo. Aquella empresa que se dictaminó, pues hoy ya tiene un corte, pero no es necesario el dictamen fiscal. Hoy día las empresas pueden hacer un recap y decir, oye, si estoy calculando mi base del 10% correctamente para ver si estoy repartiendo la PTU. La PTU, igual que los impuestos, no se trata de pagar de más ni de menos, sino lo que debe de ser. Zoe.
Revisen bien, como dice Asael, todavía quedan unos días, son de los conceptos que más vigila la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo vigila en 2 términos: hay visitas específicas por PTU para revisar la partida en específico o por condiciones generales de trabajo. Entonces, en cualquiera de los dos puede encontrar alguna desviación. Revisen bien, documenten bien y compartan la información. Si ya se está gastando, como lo hemos dicho antes, capitalícenlo. Si ya van a otorgar la PTU porque así dio el resultado fiscal, más allá de si quiero o no compartir esa riqueza con los trabajadores, si el resultado fiscal así me da, conviértanlo para bien, capitalícenlo para bien y conviertan eso en mejor clima organizacional en sus empresas. Y bueno, mi última reflexión es si en algún momento estamos siendo sujetos de alguna auditoría y derivado de esa auditoría hay alguna PTU a pagar, pues hay que evaluar si eventualmente es necesario ir a un litigio o no, porque muchas veces nos vamos a un litigio innecesariamente hablando de PTU, porque a lo mejor los cálculos te llevan a que no tienes que pagar algo adicional justo por los 3 meses, ¿no? Inclusive hasta de qué año viene esa PTU hoy día, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí hay reglas particulares porque si vamos a pensar que me acaban de liquidar 2017, hay que pagar una PTU adicional. No es algo que se tenga que pagar con los trabajadores de hoy, sino con los que estaban en aquella época. Y bajo las reglas de aquella época. Entonces, creo que sí es importante. Hoy en día las autoridades fiscales están muy activas, puede ser el caso. Y bueno, finalmente los invitamos a que nos acompañen en el programa de Sin Duda, #Asesórate, todos los martes por el Heraldo Radio 98.5 FM. El día de hoy se hablará sobre algunas reflexiones del dictamen fiscal, sobre todo cómo nos fue, cuál fue, digamos, las reflexiones en materia de precios de transferencia, en temas financieros, en temas fiscales. ¿Salimos o no salimos? Creo que es importante ver las consecuencias de no haber presentado el dictamen fiscal. De acuerdo a algunos datos del colegio, al día de ayer, antes de que se cayera la página, había un nivel de cumplimiento de un 20%. Esas son cifras extraoficiales. Entonces, creo que sí es importante que se platique, se vea ese tema, porque hay muchas empresas que hoy en día están en incumplimiento y con ciertos riesgos por el tema del dictamen fiscal. Los esperamos, 98.5, #Asesórate. Ojalá nos puedan acompañar para ese tema. Gracias. Gracias. Gracias.